De lectura, serial, acercándonos a la noticia. Y la serie documental El último baile lo demostró. Este matrimonio entre Scottie Pippen y Michael Jordan fue uno de los más importantes del baloncesto, sobre todo en la época gloriosa de los Chicago Chicago Bulls. Bulls. Pero, ¿a qué se debe el éxito de esta dupla? Se lo preguntamos a David Nilo, quien es periodista deportivo y sobre todo habla del mundo del baloncesto. Bienvenido, David, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Creo que está en mute David, porque yo lo veo que habla, o él mismo se muteó su A ver. micrófono, porque lo veo gesticulando por el Zoom, pero no aparece. Vamos a probar de nuevo, a ver si escuchamos. Ya va, ahorita se puso en mute. Intenta hablar de nuevo, David. Bueno, No, vamos a tratar de restablecer la comunicación con David para hablar además de esta dupla que yo tengo que confesar que descubrí con el documental El último baile. Además, me parece que tenían una personalidad increíble, cómo se sabían entender dentro del equipo y la historia de Scottie Pippen, que quizás siempre estuvo a la sombra de esa gloria que fue Michael Jordan. Y que además se pone al descubierto sobre la mesa después de que documentales como estos cuentan la historia. Incluso Scottie Pippen estaba subpagado y tuvo un contrato y conflictos por el tema de no sentirse valorado en cuanto a la calidad o lo que aportaba para ese Dream Team de los Chicago Bulls. hace 20 años estos hombres hicieron historia en el baloncesto. Jordan era la estrella, pero quizás no lo hubiera conseguido sin esa persona que estuvo a su lado, sobre todo Scottie Pippen, con quien estableció una dinastía que reinó en la NBA con los Bulls de Chicago durante años. Hoy recuerdan a Scottie y a Jordan como la dupla casi imposible de vencer y que siempre se hacía más grande al enfrentar a equipos importantes, y aunque su historia no siempre fue la mejor, esos récords pudieron nunca haber llegado, y más porque Jordan y Pippen no se hablaban. Sí, además la relación se vio deteriorada en varias partes. Al principio parecía ser mucho mejor, pero después de que el propio Michael Jordan se retiró y volvió después a los Chicago Bulls, parecía que ya el equipo no era igual, a pesar de esa maravillosa temporada que tuvieron ese último baile. Mientras esperamos la reconexión con nuestras duplas poderosas de hoy, con David Nilo, quien es periodista deportivo, vamos a hacer un repaso por lo que está ocurriendo a esta hora en Venezuela y en el mundo. Por ejemplo, el Universal destaca lo siguiente: organizaciones sociales piden al gobierno estadounidense evitar sanciones sobre el diésel. En carta abierta expresan su preocupación por la importación de diésel. En elestímulo.com, Michelle Bachelet y Borrell celebran las 110 excarcelaciones en Venezuela, pero no hablan de los que aún se mantienen tras las rejas. En el Nacional destacan lo siguiente a esta hora: indultos, la estrategia para blanquear la imagen de Nicolás Maduro. Esto lo reseña el diario El Nacional. Deportivo Táchira suspendió actividades por 5 casos positivos de coronavirus. Entre los afectados hay un jugador de categorías menores y 4 integrantes del cuerpo técnico de la primera división. Todos son asintomáticos. La agencia de noticias AFP reseña que los niños de China y de Europa vuelven a clases bajo la amenaza del coronavirus. La crisis mundial de la educación sigue siendo grave y solo un tercio de los alumnos están regresando a clases en este verano boreal, según alertó la UNESCO. Mientras en algunos países de Europa los estudiantes regresan a unas escuelas que han cambiado hasta físicamente por el coronavirus. Ministro Padrino López afirma que Maduro abre camino hacia la reconciliación. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el jefe de la cartera de defensa comentó que la virtud política se antepone a intereses. La paz, consustancial a la felicidad, es un fin y medio de la política. Esto dijo el ministro Vladimir Padrino López. El sector empresarial muestra preocupación en Venezuela por la extensión de las medidas económicas hasta el próximo mes de diciembre. Han asegurado desde el gremio que se prolonga la agonía de la supervivencia económica de los pequeños comercios. Crónica.1 destaca: agosto es el mes en el que han muerto más trabajadores de la salud por COVID-19. Hasta el 30 de agosto, la Organización Médicos Unidos de Venezuela contabilizó 114 decesos, 85 médicos, 19 del sector enfermería y 10 de otros servicios. De esos, 74 ocurrieron en agosto y 8 solo
entre el 29 y el 30 de ese mismo mes. En el universal.com reseñan declaraciones del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, quien asegura que la propuesta de María Corina Machado de un plan B para Venezuela es surrealista. La Verdad en Maracaibo remiten a Fiscalía General el proceso contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Con su paso a la justicia ordinaria, ahora un juez deberá decidir si deja en firme la medida de aseguramiento o si el líder del Centro Democrático recupera su libertad. En efecto Cocuyo, la FIFA ha creado un comité de regularización para la Federación Venezolana de Fútbol. Esto después de los hechos de corrupción que ha habido, que han sido denunciados en la federación en Venezuela. El Consejo de FIFA ha decidido crear este comité para poder regular a la federación. El máximo ente del fútbol mundial emitió un comunicado en el que resalta la creación de este comité amparados en varios artículos de sus estatutos. Está motivado al fallecimiento de Jesús Berardinelli, quien murió el pasado 5 de agosto. Berardinelli, a su vez, era el presidente encargado porque asumió las funciones de Laureano González, quien renunció al cargo el pasado 11 de marzo de este año. También en La Verdad de Maracaibo, indultada Antonia Turbay dice: no tengo nada que ver con la fuga de Simonovic. Aseguró que fue alejada injustamente de su familia solo por ser vecina de quien fuera secretario de Seguridad Ciudadana del Distrito Capital durante los sucesos de abril de 2002. 2:20 minutos de la tarde. Y ahora sí tenemos en línea telefónica a David Nilo, periodista deportivo, para hablar de esta dupla en nuestra serie de duplas poderosas, Scottie Pippen y Michael Jordan. David, ¿nos escuchas? Sí, ahora ha sido un gusto saludarles, darles las buenas tardes y agradecerles, ¿no?, la oportunidad que me dan para hablar de este tema y de esta dupla en su programa Zona Éxitos. ¿Por qué Scottie Pippen y Michael Jordan hicieron esa bisagra que fue tan importante para los Chicago Bulls y por qué han logrado trascender en el tiempo, quizás el nombre de Pippen un poco opacado? Fíjate, bueno, es una historia que pudiéramos pasar muchísimo tiempo, ¿no?, analizando y estudiando. Lo cierto del caso es que fue muy exitosa y es difícil encontrar una pareja tan exitosa como esta. Yo creo que esto viene dado por el entorno, ¿no?, de cómo llegaron a unirse, cómo se respetaron y cómo cada quien entendió lo que tenía que hacer. Ustedes explicaban y siempre se dicen cosas, habría que ir más allá del documental si era cierto que eran tan enemistados o enemigos en algún momento. Yo creo que no, sino que siempre en la cancha mostraron lo mejor de sí, pero cada quien entendió lo que tenía que hacer. Obviamente Michael Jordan era el líder de ese equipo y Scottie Pippen, cuando llega temporadas después que llega Jordan, asume el rol. Además que la historia de Scottie viene dada por un seguimiento, lo pueden traer al equipo, lo van moldeando como hicieron con Michael Jordan, y todo pasa por el entorno, ¿no?, del entrenador Phil Jackson, que llega como asistente a Chicago, luego pasa a ser el entrenador principal y va moldeando el equipo como él lo quiere, y ahí cada quien entendió su rol. Pero es una pareja tremenda, además por lo que ya les decía, no por la historia, cómo Chicago gana. Primero pierden con Detroit varias series, en varias rondas, luego eliminan a Chicago, a Detroit, corrijo, y ellos pasan a ser los campeones. Pero Pippen entendió cuál era su rol, siempre de bajo perfil, ayudando, haciendo lo que tenía que hacer y protegiendo a su líder, y su líder a la vez le tendía la mano cuando lo necesitaba. Ahora, ¿ha habido una dupla que pueda en este momento sustituirlos, reemplazarlos, sacarlos de ese sitial, o una dupla, perdón, en crecimiento dentro del baloncesto norteamericano que pueda no borrarlos de la historia, pero por lo menos ponerlos en el sitial al lado? Es muy difícil, ¿no? Ahí se han tratado de armar duplas, como por ejemplo en algún momento fue Shaquille O'Neal y Kobe Bryant en los Lakers, pero públicamente tuvieron enfrentamientos porque uno quería ser más que el otro. Obviamente Shaquille tenía un poco más de peso en ese momento, y luego, bueno, pasa con LeBron James cuando sale de Cleveland y se va a Miami y llama un par de jugadores para unirse, para hacer un equipo ganador. Pero lo de Jordan y Pippen fue todo espontáneo. Surgieron desde abajo, construyeron un piso y fueron subiendo, ¿no?, en su nivel, a tal punto de que cuando Jordan se retira y se va a jugar béisbol, que Pippen se queda solo, el equipo de Chicago no gana, porque obviamente venían otros equipos que venían haciendo las cosas bien, entre esos el equipo de Houston, con Hakeem Olajuwon, en aquel equipo donde estuvo Cal Herrera, el venezolano. Y luego cuando Jordan regresa,
viene a poner orden. Pero lo importante de esto es que Jordan como líder no era el tipo que pensaba solo en él y en sus puntos, en su actuación, sino en el equipo, que el equipo ganara, pero que él tuviera la mano puesta, pero que cada quien tuviera su cuota. Y lo importante de esto es que cuando Chicago gana 6 campeonatos, 3 primeros, Jordan se va, pasan 2 temporadas, regresa y ganan 3 más, Pippen y Jordan juntos, pero el entorno cambió de una era a la otra. Hubo muchos jugadores que cambiaron y pudieron ellos dos adaptarse a sus nuevos compañeros. Los nuevos compañeros entendieron lo que ellos querían y pudieron volver a ser campeones. ¿Hubiese habido Michael Jordan sin Scottie Pippen? Lo que pasa es que, fíjate, Jordan fue a Juegos Olímpicos antes de la era de Chicago y ganó, y después de Chicago salió a jugar a Washington y no ganó, claro, ya un poco más avanzado de edad, pero creo que fue el complemento perfecto y nosotros somos dichosos de haber visto esta dupla a este equipo de Chicago, porque después que su productor ayer me contactó, yo hacía una retrospectiva y decía, ¿qué pareja en el béisbol, en el fútbol, en cualquier deporte haya sido tan determinante? De repente uno se puede acordar de Romario y Bebeto en el Mundial de Estados Unidos, que le dieron el título a Brasil, pero fue un solo campeonato. Después uno empieza a recordar y se acuerda de Ronaldo, de Ronaldinho y de Rivaldo en el Mundial de Corea y Japón, o de repente va a los Yankees, se acuerda de Derek Jeter, y estaba Mariano Rivera, y estaba Jorge Posada, pero es otro entorno, es otra sensación, ¿no? La de Chicago llegó en un momento cuando quizás la NBA a nivel mediático no estaba bien. Acá en Venezuela se veía muy poca NBA. Yo recuerdo siendo muchacho, estando en el liceo, haber visto la tercera final de la primera era cuando le ganan a Phoenix, ver el juego por televisión en la noche y al otro día llegar al liceo y comentar, ¿no? Michael Jordan, Charles Barkley, la época de las revistas, de las barajitas, y ahí uno entendía el poder que tenía Michael Jordan, además de todo lo que lo acompañó, ¿no? La marca de ropa, luego su propia marca, y todo lo que hacía, el éxito que tenía Michael Jordan dentro y fuera de la cancha, y eso lo entendió muy bien Scottie Pippen, que era, como todos lo hablan, el escudero, era la pareja perfecta. Si tenía que recibir el balón y lanzarlo, hacía; si tenía que pasarla, lo hacía. Lo importante fue que el entrenador Phil Jackson definió el rol de cada uno y ellos mismos lo entendieron al punto que fueron a los Juegos Olímpicos ambos en 1992, en aquella selección del Dream Team, que en el preolímpico jugó con Venezuela, y ahí estaban los dos, obviamente Jordan con un papel más importante. Conversamos con David Nilo, él es periodista deportivo especializado en baloncesto, sobre esta dupla de Scottie Pippen y Michael Jordan. ¿Fue injusta la historia con Scottie Pippen? Es decir, obviamente la foto de portada se la lleva Michael Jordan siempre, que era quien terminaba haciendo esas anotaciones increíbles, pero fue injusto el poco protagonismo quizás que tiene hoy por hoy Scottie Pippen. Lo que pasa es que, bueno, hay que, depende cómo uno lo analice, ¿no? Fue el complemento perfecto, ¿no? Cuando ve las competencias deportivas siempre sabe que hay 1, 2 y 3, ¿no? Hay uno que va a llevarse la medalla de oro, otro de plata y otro de bronce. Quizás Pippen entendió eso, ¿no? Que él era el que tenía que secundar a Jordan cuando este no estaba. Y a partir de allí, creo que tuvo el éxito que él tuvo. Obviamente la gente lo reconoce por ser ese compañero fiel de Michael Jordan, nunca estuvo por encima. Incluso si uno recuerda el documental, El último baile, hay un juego que vienen llegando y uno ve el carro, ¿no? En el que llega Scottie, y uno dice, bueno, como una figura así tiene un carro del modelo, ¿no? Que tenía, cuando debería tener otro más, un poco más moderno o un poco más llamativo. Pero pasa por saber entender, ¿no? Y él tiene su éxito, obviamente. Michael Jordan fue el líder por encima de sus compañeros y del resto de la liga. Es otro nivel. Pero la historia los puso a ellos en ese camino, los puso en ese rol, y la historia nos pone a nosotros hoy en día, muchos años después de su retiro, a debatir y a recordar y a analizar por qué lograron este éxito. Por cierto que tras el documental, a pesar de que un periodista de ESPN había manifestado que estaba enfurecido de Scottie Pippen, a la agencia de noticias AP lo cita y dice lo siguiente: ¿por qué me ofendería algo que sucedió hace 30 años?
también en parte de esas conversaciones dicen, no me molesta en absoluto, fue una oportunidad para nuestra generación más joven que no había visto ni sabido nada sobre el baloncesto en los años 90. Pero tú nombrabas también el rol de Phil Jackson, el manager en todo esto. Ujú. Sin un Phil Jackson, quizás esta pareja no hubiese sido lo que es, no hubiese podido controlar esos egos. Quizás, ¿no? Y es por eso, cuando te decía, Phil Jackson llegó como asistente, entró a la organización de Chicago, empezó desde abajo, cuando le dan el equipo, confían en él, y bueno, supo lidiar con esto. Y quizás Phil Jackson tenga también su cuota de responsabilidad, porque después se va a Los Ángeles Lakers y puede ser campeón con Shaquille O'Neal y con Kobe Bryant. O sea que quizás la experiencia de haber tenido a Jordan y a Pippen obviamente les sirvió para manejar los egos, como tú lo dices, ¿no? Y el resto de los compañeros. Obviamente este documental está hecho para llevar un mensaje. Habría que investigar un poco más si es tan cierto esto, ¿no? Pero en el documental se comentaron algunas cosas. Obviamente salió lo que se quería mostrar. Hay cosas que no salieron. Incluso hay un compañero de aquella época, Horace Grant, que estuvo en la primera era, que se molestó por algunas cosas, cómo se manejaron o cómo se dijeron. Incluso decía Horace Grant que quisieron poner a Jordan como que era todo el centro de atención, cuando hubo otros compañeros que tuvieron otra cuota de responsabilidad o quizás cómo transmitieron el mensaje. Lo cierto del caso es que uno va a la estadística y Chicago ganó y cómo ganó. Pierde primero con Detroit en varias etapas y al final cuando quedan eliminados en una temporada por Detroit, Michael Jordan le dice a los compañeros, a partir de mañana nos preparamos para la próxima temporada. Y ahí empiezan a trabajar y ahí es cuando ellos le ganan a Detroit y van a la primera final con los Lakers, ya que ellos primero, antes de ganar, digamos, mascaron el polvo porque perdieron y fueron humillados por el equipo de Detroit, y quizás de aquí también viene todo esto, el entender que por qué había que ganar, no solamente ganar por ganar, sino hay que dejar un mensaje, y viene toda la polémica que deja todo esto cuando ellos le están ganando a Detroit. Un famoso jugador de Detroit, Isaiah Thomas, mandó a su equipo a retirar a sus jugadores de la cancha antes que el juego terminara, y no chocaron las manos, y eso a Jordan le molestó, y por eso sale el tema de cuando hacen la selección para Estados Unidos de los Juegos Olímpicos. Jordan dice que este jugador no puede estar en esta selección por eso, y hay otros jugadores que lo respaldan, y por eso se cuenta en otra historia porque Isaiah Thomas nunca estuvo en el Dream Team cuando debería estar. Entonces son tantas cosas que conlleva esto que al final hoy lo analizamos y lo recordamos, y esperamos algún día poder ver alguna pareja tan dominante, tan respetada y tan buen compañeros dentro de la cancha. Lo que pasaba afuera lo desconocemos y no sabemos si en verdad se hablaban en el autobús, en el avión, en el camino a la cancha. No lo sabemos, creemos que sí por el entendimiento, pero dentro de la cancha son dos señores que se respetaron y respetaron muchísimo el juego, a los compañeros y todo lo que involucraba el juego. Pasarán a la historia Scottie Pippen y Michael Jordan, es decir, las generaciones hoy aficionadas al baloncesto que no lo vieron, no los vieron jugar, tendrán el nombre igual como una referencia. ¿Se puede equiparar a algo que esté hoy en día? ¿A quién crees que hay que ponerle el ojo de los jugadores actuales? Son épocas distintas. Obviamente ahora y en la NBA hay jugadores muy buenos. El equipo de Golden State de hace algunos años muy bueno, con Stephen Curry, con Draymond Green, cuando estuvo Kevin Durant, pero aun cuando ganaron no tienen esa esencia, ¿no?, que tenía Chicago, la esencia de ese equipo que entraba a la cancha y tú sabías que tenía que ganar o ganar, como fuera. Y bueno, yo recuerdo cuando la segunda era, desde el 96 hasta el 98, cuando ganan los últimos 3 campeonatos, que le ganan a Seattle y a Utah en par de ocasiones. Fíjense, en Utah hubo una pareja que jugó casi 20 años juntas, que fueron Karl Malone y John Stockton, pero no ganaron nunca un campeonato. Chicago sí lo ganó, y fíjense que se entendieron muy bien, jugaron en el Dream Team, fueron la cara de Utah, pero no tuvieron ese golpe, digamos, de suerte o un golpe tan poderoso para ser campeones. Trataron de batallar con Chicago y no pudieron. Ahora fíjate, te decía, a mí me regalaron una vez una revista. En esa época Chicago sumó a Dennis Rodman, que se pintaba el pelo. Sí. Lo traen por recomendación de ellos porque necesitaban quizás un jugador de unas características. Conversan con
con Michael Jordan, con Pippen, con el resto de los compañeros, dice, traigan lo que nosotros tratamos de manejarlo. Y tanto fue así que Rodman, entre sus locuras, hizo lo que tenía que hacer, ni más ni menos. Incluso en el documental se habla de una vez que pidió unos días de descanso porque para ir a Las Vegas. Se fue a Las Vegas, yo no sé si fue cuando se casó con Carmen Electra, bueno, Claro, ahí ¿cómo pasó de todo, regresa y sigue. Pero entonces recuerdo que me regalaron una revista en inglés y entonces decía, estaba la foto de Jordan, de Scottie y de Rodman, entonces decía Batman, Superman and Rodman, o sea que era Batman o Superman, Batman y Rodman, porque eso eran ellos, Superman, Jordan y Batman, que era Scottie, así los trataban a ellos, ¿no? Y Rodman, bueno, siendo Rodman. Pero fíjate hasta dónde llegó todo eso, que obviamente sumaron a un jugador así, como Rodman, con todo lo que le pasaba por la mente en ese momento, pero lo necesitaban para algo específico. Jordan hacía esto, Scottie hacía esto, Luke Longley hacía lo otro, Ron Harper hacía lo otro, Tony Kukoc también, y así, y Rodman. Y entonces eso era el éxito, ¿no? El transmitir el mensaje, que había que ganar, había que entender al entrenador lo que él quería, lo que él pedía, que eso también es una de las cosas que pasa, ¿no? Y el baloncesto se juega de otra manera. Uno ve a LeBron James aquí, allá, salta, toma la pelota, la pasa, lanza de tres. En esa época había, digamos, se jugaba con el tradicional centro. Hoy en día el baloncesto ha cambiado, se ha modernizado, entonces también era otro tipo de juego, ¿no? Y eso es importante recordarlo. David, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación de duplas poderosas en Zona Éxitos. No, bueno, gracias a ustedes por la oportunidad, y yo, fíjense, es una, digámoslo así, me despido con esto, no es para comparar, mucho menos, pero yo siendo margariteño, fanático de los Guayqueríes de Margarita, bueno, Guayqueríes llegó a ganar 6 títulos seguidos con los mismos jugadores, con un grupo de margariteños y con 2 jugadores importados que jugaron durante 6 temporadas y fueron campeones. Y cómo no recordar a mi equipo de Margarita siendo 6 veces campeones con los mismos jugadores durante 6 años, ¿no? Los Guayqueríes son nuestros Chicago Bulls. Para nosotros los margariteños sí, y digamos con un poco de humor, pero respetando obviamente el nivel. Guayqueríes ganó los 6 títulos seguidos. Chicago tuvo una pausa con el retiro de Jordan, tuvieron 3-3, pero Chicago quizás sea uno de los equipos más importantes en la historia del deporte. Gracias, David.